Seguimos en Conexión B, análisis. Entrevista es hora de ir al campo innovador con el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxla. Paco, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, y al auditorio de Mar FM. Con motivo de que ayer, 5 de junio, se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, hoy un tema relacionado, pues para contribuir a mitigar los efectos del cambio climático mediante la captura de carbono proveniente de los gases de efecto invernadero. Pues aquí tenemos una alternativa local, accesible, que puede combinarse con el sector agrícola y ganadero. Vamos a platicar sobre el sistema agroforestal que le denominamos jarocho, porque pues, está prácticamente aquí en la región central de Veracruz, que sirve para producir alimentos, recursos económicos y al mismo tiempo una acción sustentable que se reflejará en el ecosistema local que habitamos. Para conocimiento de todos, el dióxido de carbono, conocido como CO2, es uno de los gases de efecto invernadero causante del calentamiento global. Para capturar ese carbono que se libera por las actividades humanas e industriales, pues hay que tratar de ver cómo hacerle, porque estas van a continuar y son lo que hacemos y la industria principalmente. Una opción es la siembra de árboles de crecimiento rápido, o sea, no sembrar por sembrar cualquier especie forestal, y más si tiene un propósito pues económico y de rentabilidad, pues hay que hacerlo con cierta planeación y también con tecnología, ya que durante el desarrollo de los árboles, entre el 42 y 50% de su madera es carbono. Los árboles, al convertir el CO2 en madera, lo almacenan muy lentamente, solo una pequeña parte de este gas, que se produce precisamente en su mayoría por la combustión de pues, gasolina, diésel y cosas así, ¿no? También para lo que se genera para la energía eléctrica, pues carbón, petróleo y otras cosas más, pues eso hacen que generen mayor cantidad de dióxido de carbono. Y bueno, todo esto se hace porque hay que atender los requerimientos de la población y la industria que diariamente lo necesitan, pero al mismo tiempo también contaminan el medio ambiente. El Banco Mundial, institución financiera internacional que publica datos económicos y sociales, incluye información sobre emisiones de dióxido de carbono. En el 2024, en una información proporcionada por el Banco Mundial, menciona que cada persona aporta casi 4 toneladas de carbono a la atmósfera. Para compensar estas emisiones de dióxido de carbono por individuo, se necesita tener una plantación de árboles en desarrollo más o menos de 1,5 hectáreas y 9,000 millones de hectáreas sembradas de árboles para compensar las emisiones pues, de todos los habitantes del mundo. Sin embargo, esto sería insuficiente porque la población y las emisiones de dióxido de carbono aumentan diariamente. 1 tonelada de carbono en la madera de los árboles equivale a 3,5 toneladas de dióxido de carbono atmosférico, Jorge. Pues fíjate qué dato nos das, Paco, en el sentido de todo lo que se puede ir haciendo desde el punto de vista orgánico, desde todas todos pues, las técnicas que ustedes están implementando, por un lado, para poder mitigar todas estas afectaciones que se les están, que estamos haciendo al medio ambiente, pero a la vez también apoyar al campo, Paco. Sí, bueno, es una forma pues ya con cierta planeación. Y bueno, quiero compartirles también información de otros estudios sobre captura de carbono de estas especies forestales de crecimiento rápido en México, principalmente en las zonas tropicales, por ejemplo, en Tabasco. Una plantación de casi 900 árboles de esta especie llamada Melina arbórea, a 4 años de crecimiento, almacenaron casi 16 toneladas de carbono por hectárea. En Tizimín, Yucatán, con la especie forestal llamada Tectona grandis, a 6 años almacenó 40 toneladas de carbono por hectárea. Ahora, pues, esto agrego, posiblemente las personas se han de preguntar, ¿y cómo le hacen para calcular? Pues son procesos destructivos, hay que cortar, muestrear de estas plantaciones y hasta que se obtiene la cantidad de carbono. O sea, hay que
cosechar los árboles, ¿no? En cuanto al CO2 o dióxido de carbono almacenado de estos árboles, es de 190 toneladas por hectárea, desde la raíz hasta la última hoja, tanto de la melina como de la teca, respectivamente. Es decir, que, bueno, aquí lo que la madera guarda de dióxido de carbono y otra es lo que tiene el árbol pues todo, desde la raíz hasta las hojas, ¿no? Lo primordial de todo esto es cuánto carbono captura el árbol durante toda su vida, ya que al morir el árbol, Jorge y amigos, pues se vuelve a emitir la misma cantidad de carbono que capturó. Por lo tanto, estos árboles deben ser aprovechados para uso maderable. O sea, ya cuando llegan a su edad, que ya de ahí ya no van a seguir creciendo, hay que ser aprovechados. De ahí la necesidad de sembrar árboles de crecimiento rápido. Esto con un enfoque de aprovechamiento racional e integral, sustentable y continuo, como es el sistema este agroforestal que le hemos denominado el jarocho, que bueno, que de manera combinada puede producir cultivos que generan alimentos y bienes de consumo durante los primeros meses y después a los años cuando ya es cosechada la plantación. Esta experiencia, Jorge, ya inclusive la hemos platicado, pero es importante que pues volverla a traer porque hay un tema de este asunto del cambio climático y esta experiencia ya se probó aquí en el 2007, bueno, sigue ahí establecida y la hicimos pues en combinación con el Campo Cotazla y con un profesionista innovador al establecer las especies forestales de melina teca y la asociación de cultivos como maíz y frijol. Esta plantación está ubicada aquí en Medellín de Bravo, a escasos 30 minutos del puerto de Veracruz, y inicialmente empezó con 11 hectáreas, y en cada hectárea se sembraron un poco más de 1,000 árboles. Los ingresos que se generaron en los primeros meses por la venta de frijol y maíz, pues permite estar sembrando pues, de manera repetitiva mientras los árboles van creciendo para posteriormente ser aprovechados para la construcción, muebles y otros derivados y al mismo tiempo pues contribuyen a mitigar el cambio climático mediante la captura de carbono en los árboles. El dato que les voy a compartir es el seguimiento que estuvimos realizando cuando los árboles tenían 5 años y medio de edad. En el caso de la melina, alcanzó 16 metros y 26 centímetros de diámetro. Es decir, que por año crecía 3 metros de altura. En el caso de los árboles de teca, crecieron 12 metros y medio a los 5 años y medio. Estos crecimientos son considerados aceptables para especies forestales de rápido crecimiento. Hoy en día, después de 18 años, tienen una altura superior a 15 metros y se van aprovechando de acuerdo a la demanda de diversos usuarios. Este sistema agroforestal jarocho continúa vigente y en evolución según lo que el mercado demande y de acuerdo a las necesidades también del propietario. El plan es transitar a a la explotación silvopastoril, es decir, que va a tener ganado mientras estos árboles van siendo aprovechados. Ahí les vamos a ir informando a ver cómo va la cosa. Para tener una idea de los recursos económicos que genera una plantación, solicitamos información a compradores de madera en campo. Y bueno, pues como todos quieren hacer negocio, pues un árbol de melina o teca sin derribar, o sea, ellos se encargan de aprovecharlo, te pagan 500 pesos. O si tú lo derribas y se lo subes al camión, te pagan 1,100 pesos cada árbol. En cambio, una tabla pulida de 30 centímetros de ancho por casi 2,5 metros de largo y 1 pulgada de grosor, aquí el propietario la comercializa a 250 pesos, considerando todo lo que implica derribar, mover un árbol al aserradero hasta obtener esta tabla. Así es el negocio forestal, Jorge. Y un atributo que tienen estas dos especies forestales, la melina y la teca, es que después de ser cosechados, nuevamente queda el espacio para sembrar cultivos. Y de los tocones de los árboles derribados, nuevamente brotan tallos, los cuales se selecciona el mejor, y a los 6 años nuevamente se puede aprovechar su madera para continuar estos ciclos productivos hasta donde técnicamente y sostenible sea posible. Quiero compartirles también una información
me acerqué a la inteligencia artificial y una plantación con árboles de melina de 10 años pueden capturar entre 50 y 100 toneladas de carbono por hectárea. Y una plantación de teca entre 110 y 330 toneladas de carbono por hectárea. Ambos resultados dependerán de la cantidad de árboles. Pero lo que sí estamos seguros es que las plantaciones forestales contribuyen a mitigar el cambio global al absorber el dióxido de carbono y ahora si aplican tecnología y el manejo forestal es bien aprovechado, el resultado va a ser positivo para la economía de los productores y en beneficio del medio ambiente, Jorge. Claro que sí, Paco, siempre es bueno llevar a cabo este tipo de acciones sostenibles para que, por una parte, los productores tengan una rentabilidad, pero a la vez también se está trabajando por mitigar toda esta afectación que se está haciendo al medio ambiente. Felicidades de nueva cuenta, Paco. Gracias, Jorge. Bueno, concluyo. Las experiencias agroforestales ya están comprobadas y obviamente están dirigidas a los jóvenes agricultores y ganaderos. Espero que pronto ocurra esto. Buenas agrotardes. Claro que sí, esperemos que pronto ocurra. Por supuesto, muchísimas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxtla en el campo innovador. Con esto llegamos al final del programa de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Nos despedimos. Vamos a estar con más Conexión B, análisis, entrevista aquí en punto de las 5 de la tarde. Pásela muy bien.